Uah. Muy buena gente, bienvenidos otro día más al canal. Bueno, espero que os hayan gustado bastante los otros vídeos anteriores sobre la estación de carga porque llegamos al último. Si no habéis visto los vídeos anteriores, os dejaré por aquí arriba la playlist, ¿vale? Que estoy haciendo una playlist con los 3 vídeos explicativos para montaros esta estación de carga para que os sea mucho más fácil. Y nada, vamos a continuar precisamente hoy con el cableado, que el cableado se llevó tanto como el montaje del maletín. Si pensabais que eso fue un coñazo, pues en el cableado ahora vais a ver. Pero no os asustéis, porque está todo bien explicado paso a paso, ¿vale? Así que nada, como siempre digo, si os gusta el contenido, si veis que esto de verdad os ayuda y os puede y queréis que siga haciendo este tipo de cosas, pues agradecería de verdad que dejaseis un fuerte like en este vídeo, compartirlo con quien vosotros penséis que le puede ayudar. Y nada más, señores, bueno, sí, suscribíos al canal, que es gratis. Y nada, me despido aquí porque ya tengo el vídeo del cableado completamente grabado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, señores. Un saludo, espero que todos estéis bien encerrados en casa. Y nada, nos vemos. Chao. Para comenzar con el cableado, quiero que os fijéis en que ya tengo el cable de la toma de tierra del conector a la PSU montado en el panel inferior. Ya lo tengo soldado y sellado con termorretráctil, muy importante para que no os dé una descarga. El cable sigue su camino y lo he fijado al camino poniendo un poquito de goma eva y unas grapas encima. Vamos a extender las 3 salidas de la PSU a esta zona de aquí. Para ello, utilizando estas canaletas, las voy a pegar sobre esa zona. Podéis también atornillarlas en caso de que las tengáis unidas, ¿vale? Pero yo en este caso las tenía por ahí separadas en casa y reciclando las que he encontrado por ahí, pues he tenido que pegarlas simplemente. Ahora, como veis, aquí están las 3 tomas que vamos a utilizar de la PSU, los 3 positivos que irán a estas 3 tomas de las canaletas y estos 3 negativos que irán a los 3 siguientes. Vamos a comenzar colocando un cable en uno de los positivos, doblándolo un poquito para ir haciendo un poco el camino. Y atornillándolo a su toma de la canaleta correspondiente. Y con mucho cuidado, asegurándonos de no perforar el cable, vamos a grapar esta goma eva por encima del cable, para que el cable quede bien sujeto al panel inferior. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente toma del siguiente positivo. La única diferencia es que esta vez cuando le ponga la goma eva va a coger los 2 cables en vez de uno, quedando de esta manera todavía más sujeto al panel inferior. Hacemos lo mismo con la tercera toma, pero esta vez cogemos los 2 últimos que nos queden colocamos los 3 negativos a las 3 tomas siguientes y lo que he hecho esta vez, en vez de graparlos, los he cogido con bridas a los cables que ya estaban grapados en el estante inferior. De esa manera no se va a mover nada y vamos a ver expandido las tomas de la PSU para poder llevarlos a la zona que queremos que venga el cableado. Colocando este separador que vino con el maletín, vamos a ver un poco un ejemplo de cómo quedarán los compartimentos. Hora de trabajar con este grandioso invento de aquí. Vamos a coger la pantallita LED Matrix y vamos a abrir su tapa trasera. Solamente tenemos que introducir un plier o palanquita por esa rendija que tiene y hacer un poquito de presión para retirarla. Para retirar la carcasa superior solo tenemos que hacer un poquito de presión en esta esquina y ya tenemos la circuitería retirada. Si le damos la vuelta vemos que tiene una batería LiPo, que eso vamos a tener que retirarlo. Utilizad cualquier tipo de herramienta para despegarla que sea de plástico, ya que si es de metal al llegar arriba pues puede llegar a hacer un corto y podemos tener una mala experiencia. Desoldamos los conectores, como veis el negativo yo ya me lo cargué, pero da igual porque no nos va a servir y así nos quedaría la placa sin la LiPo.
Lo siguiente que estoy haciendo aquí es cambiando la toma de corriente a 5 voltios para comprobar a ver si le da energía. Como vemos, para que encienda tenemos que mantener el botón de on. Eso no nos interesa porque queremos que se encienda cuando accionamos el rocker switch. Así que para que funcione como nosotros queremos, vamos a tener que hacerle un pequeño hackeo a esta placa. Vamos a tener que hacerle un puente a este botón, que es el botón de encendido. Soldando los dos positivos que tiene por su parte inferior, lo podéis ver aquí, y para que cierre el circuito y la placa piense que siempre estamos apretando el botón cuando enciende, tenemos que unir el negativo a cualquier otro negativo. En mi caso, yo lo he unido al negativo del USB. Aplicándole otra vez 5 voltios, vemos que ya la placa enciende sin necesidad de apretar el botón de on. Así que lo que le conectemos a ese positivo y negativo, al llegarle corriente a la placa, directamente encenderá. Nuestro hackeo está completado. Vamos a coger la parte trasera ahora de la carcasa y a quitarle este clip de aquí que no nos va a servir para nada. Esto que veis es un imán, lo podéis retirar y guardarlo si lo queréis para otro proyecto. Y ahora, como veis presentándolo, vamos a saber por dónde pasar el positivo y el negativo que saldrá de otro de los agujeros. Yo lo que he hecho para coger las medidas es presentándolo en la parte superior de la placa central, que es donde supuestamente va, y aprovechando los agujeros que he hecho para las rejillas de ventilación, voy a taladrar una serie de agujeros siguiendo el mismo patrón. Quedaría de esta manera. De tal manera que vamos a poder tanto fijarla al panel central con un par de bridas, como veis aquí en este ejemplo, y el resto de agujeros nos van a servir, uno para pasar los cables y los otros para que el ventilador de la PSU le pase la temperatura a la placa, ya que esta LED Matrix también lee temperatura. Vamos a coger ahora el positivo y el negativo y a soldarle los cables. La verdad que me he pasado con la longitud del cable, pero siempre más vale que sobre a que falte. Vamos a introducir estos cables por uno de los agujeros, como hemos dicho, y alineando la placa con lo que es la carcasa trasera, pues directamente haciendo presión vemos que ya la podemos situar sobre la rejilla. Vale, hora de comenzar con el cableado del panel central. Para ello me he hecho ya un esquema que os lo dejaré abajo en la descripción, bien dibujado por supuesto, con el que me voy a ayudar para seguir los pasos de cómo cablear todo este panel. Vamos a comenzar con el rocker switch, soldándole el neutro que viene de la corriente y la fase que también viene de la corriente, o sea, del conector que ya tenemos. Vamos a seguir la misma metodología que hicimos en el panel inferior, ¿vale? Vamos a ir llevando los cables directamente y pues grapándolos con una serie de goma eva hasta llevarlos más o menos a esta zona de aquí. Esta zona de aquí la vamos a llamar meeting point, ¿vale? Ya que va a ser el meeting point por donde los cables van a salir. Vamos a coger un pedacito de cinta aislante, la vamos a doblar a modo de etiqueta y es donde vamos a ir etiquetando cada uno de los cables a dónde van. Este, por ejemplo, es el cable de la corriente que va al switch. Así nos ayudará a identificar cada cable en el momento de conectarlo. Ahora vamos a continuar con el neutro y la fase que van a ir a la PSU. Por supuesto, misma metodología. Aquí lo veis, hemos llevado los cables más o menos siguiendo un camino hacia la zona de meeting point que hemos hablado. Los vamos a etiquetar también, por supuesto, el PSU al rocker switch. Y lo vamos a ir dejando por arriba para que no nos molesten mientras seguimos haciendo el resto de cableado. Los SkyRC van a ir cada uno a uno de estos switches. El negativo va a ir al pin dorado del switch y en el del medio irá el cable positivo. Esa va a ser la toma 1 de nuestra PSU. La toma 2 será el segundo cargador SkyRC y la 3 todo lo demás. Como podéis ver aquí ya tengo conectado también el segundo cargador al segundo switch. Ahora vamos a conectar los cables que darían alimentación tanto al switch como al dispositivo de cada una de nuestras tomas. En este caso,
el negativo lo vamos a unir con el mismo negativo, que sería el pin dorado. El positivo lo vamos a poner en el superior del switch, ya que por ahí sería por donde entra la energía, y en el del medio es por donde sale la energía hacia el cargador cuando accionamos el switch. Y cada uno de ellos, como veis, los he ruteado hacia el meeting point del que hablamos antes. Los he etiquetado, en este caso este sería la toma 2, que lo hice primero. En cada uno de los pasos medir la continuidad entre positivo y negativo para asegurar que no hay cortos. Y fue justo en este paso cuando tuve que cambiar las grapas de la grapadora porque se me acabaron. Como veis, me equivoqué con la medida y en vez de una de 6 milímetros le puse una de 8 milímetros y acababa traspasando la madera. Bueno, es algo con lo que voy a tener que lidiar, gracias a Dios de que me di cuenta y la volví a poner la medida correcta. Bueno, continuando con el cableado, como veis, pues he sacado también los cables que vienen desde la PSU al switch de la toma 1 y los he ruteado también hacia el meeting point. Con esto ya hemos terminado las dos primeras tomas y vamos a comenzar con la tercera, así que estad atentos que aquí se viene el lío. Vamos a comenzar pegando otras 3 regletas por la parte superior cerca del orificio, de esta manera, que es donde van a ir enganchados el positivo y el negativo tanto del IMAX V6 como del cargador de baterías litio. Y en lo que esperamos a que sequen podemos deshacernos de estos conectores de PC para el ventilador, que no hace nada más que estar en medio, y aprovechad para rellenar de silicona todos los conectores del rocker switch, ya que por ahí pasa la corriente a 220 y no queremos que cuando abramos el maletín nos quedemos pegados. Ya que vamos a trabajar con un circuito de corriente continua, vamos a compartir todos los negativos de la toma 3, pasando de la pantalla al negativo del cargador 1S, a todos los negativos de los 4 switches restantes, al negativo del ventilador, al negativo de la regleta que hemos pegado, al negativo del siguiente ventilador y de ahí sacaremos un cable negativo que irá a la toma 3 de nuestra PSU. Y como vale más una imagen que 1000 palabras, aquí ya lo tengo hecho. Negativo de la pantalla al negativo del cargador 1S. De ahí sacamos el cable que va a el negativo de los 4 switches siguientes. Continuamos ese mismo cable hasta el negativo del ventilador. Continuamos ese mismo cable donde se unirá al negativo de los cargadores IMAX V6 y el cargador de baterías litio. Pasamos el cable al negativo del ventilador y de ahí sale el negativo de nuestra toma 3. Eso es compartir negativos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con los positivos de entrada de los 4 switches de la toma 3. Como queremos que nuestra pantalla se encienda al accionar el rocker switch, vamos a coger su positivo y lo vamos a compartir con la entrada de positivos de los 4 switches de la toma 3. Como veis, de esta manera. Vamos a rutear el cable, llevándolo hacia arriba, girándolo hacia la derecha y llevándolo al meeting point de cables, y de ahí se conectará a la PSU. Como veis, la pantalla es el único dispositivo que hemos compartido con el resto de positivos de entrada. Viene su positivo al regulador de voltaje a 5 voltios que he puesto ahí, pasamos al cable de entrada positivo de los 4 switches, llevamos el cable positivo hasta arriba, lo giramos y lo llevamos al meeting point. Y eso lo etiquetamos como positivos de la toma 3. Tal vez si lo vemos a la inversa quedará un poco más claro. Al accionar el rocker switch entrará directamente la corriente por el cable, pasará por los positivos de los switches, entrará al regulador a 12 voltios y el regulador lo regula a 5 voltios que irá a nuestra pantalla. Como veis, el regulador para que funcione también necesita un negativo, que es el pin central. He sacado un cable que simplemente lo que he hecho con él es compartirlo con el resto de negativos de toma 3. Lo he soldado en este pin de aquí. De esa manera, al accionar el rocker switch, pasa la energía a 12 voltios, se transforma a 5 y enciende nuestra pantalla. Vamos ahora a conectar los positivos de cada cargador a su switch correspondiente. El positivo del IMAX V6 irá al switch 3. El positivo del cargador 1S irá al switch 4. El positivo del cargador de litios irá al switch 5 y los ventiladores irán al switch número 6.
Como veis, aquí ya lo tengo cableado. Al pin central irá el cargador IMAX V6, que es este positivo de aquí. Entra la energía por el pin superior, pasa por el pin del medio y va al cargador IMAX V6. Así funciona el switch. Como veis, aquí en el switch número 4, al pin del medio tengo conectado el cargador de 1S. Al switch número 5 tengo conectado el positivo del cargador de baterías litio, que también necesita un regulador igual que la pantalla, porque funciona a 5 voltios. Sale la energía a 12 voltios, la transforma a 5 y se la manda al cargador a 5. El negativo, para que funcione también el regulador, tiene que ir compartido con los negativos de la toma 3, al igual que el de la pantalla, por eso yo lo he soldado aquí. Recordad que el pin negativo del regulador es el del medio. El positivo de uno de los ventiladores lo voy a unir junto con el positivo de otro ventilador, que juntos van a ir soldados al pin Normally Open del switch de 5 pines que tengo para estos ventiladores. Como el cableado de un switch de 5 pines puede ser un poco lioso, dejaré un diagrama en la descripción de cómo se conecta. Ahora vamos a coger todos los cables del meeting point y los vamos a ir agrupando juntos. Como veis aquí en esta imagen, lo que estoy haciendo es cogerlo con una brida y simplemente ir girándolos unos con otros de tal manera que se quede un amasijo de cables. Cogemos con una brida el otro extremo y la parte central y así ya evitamos que se nos separen unos de otros. Como ya los tenemos etiquetados, va a ser muy fácil después colocarlos donde vaya en cada una de las tomas. Aquí podéis ver un claro ejemplo del compartimento para cables que hemos destinado. Simplemente aquí lo único que estoy haciendo es asegurarme que cuando abra y cierra los cables van a estar ordenados. Ahora sí, vamos a coger los tornillos de las bisagras, se los vamos a colocar y los vamos a atornillar por debajo. Para ello yo he utilizado este tipo de standoff que suelen venir con cualquier frame que compramos, porque es bastante más cómodo para mí sujetar el tornillo por la parte superior y por la parte inferior apretar la tuerca. Comprobamos que abre y cierra perfectamente y ha llegado el momento de trabajar con la conexión de los cables en la parte inferior. Vamos a necesitar un trozo de Gorilla Tape, ya que es lo que nos va a mantener la tapa abierta, pasándolo por la parte de encima del maletín y pues pegándolo a la mesa. Así se nos quedará abierto y podemos trabajar por toda esta zona con mucha comodidad. Como podéis ver, aquí ya tengo conectados los cables. Precisamente al conector de la corriente van a ir conectados el fase y el neutro respectivamente. A los cables de toma 1 irán el positivo y negativo de la toma 1, la toma 2 a la toma 2 y la toma 3 a la toma 3. Para sujetar el panel superior vamos a tener que quitar este inútil remache que tenía el colgador que quitamos en el primer vídeo. Y ahí vamos a poner una escuadra que va a ser la que nos mantenga el estante superior. Así que lo retiramos, lo perforamos, no os preocupéis por el humito, suele pasar. Y ahí lo que voy a hacer es pasarle simplemente un tornillo y una arandela donde voy a coger la escuadra y atornillarla, ¿vale? Soy un inútil y no se me grabó esta parte porque se me acabó la batería del móvil, pero bueno, más o menos lo pilláis la idea y sabéis que así se mantiene el estante superior y al cerrar el maletín no se nos cae. Ya nos quedaría simplemente conectar cada uno de los cables de balanceo a su cable correspondiente de la placa balanceadora junto con su positivo y su negativo. De esta manera, como veis, ya los tengo unidos y los tengo sellados con termorretráctil a la placa balanceadora. Por la parte de abajo lo podéis ver, que tenemos los cables balanceadores, el positivo y negativo de la placa balanceadora y el positivo y negativo de los cargadores del panel superior conectados a sus respectivas tomas de la regleta del panel central. Para comprobar que los cables balanceadores están bien conectados, vamos a comprobar la continuidad de la toma de 6S del cargador IMAX V6 a cualquier toma 6S de la placa balanceadora. Como podéis ver, si hay continuidad, el multímetro pitará o se nos irá a 0. Así que iremos midiendo de uno en uno los pines, pin número 1 al pin número 1, pin número 2 al pin número 2 y así sucesivamente hasta el número 6.
Si todo ha ido bien, vamos a coger ahora esta telita de neopreno que sirve precisamente para esconder cables. Como veis, tiene un par de velcros que se cierra. Vamos a pasarla por detrás de todo el amasijo de cables, con mucho cuidado de no cargarnos ninguno de los cables. Una vez que lo tengamos pasado, vamos a ir cerrándolo de arriba hacia abajo y cuando no podamos cerrarlo más, vamos a ayudarnos con algún utensilio para ir pasándola por el agujero del panel central. De esta manera se nos quedará cerrado y ocultará todo el amasijo de cables. Por la parte de abajo podemos tirar un poquito para ajustarla y como vemos queda perfecto. Ya por último vamos a colocar el separador de compartimentos. Medimos la altura de la PSU, que son 5 centímetros, los traspasamos a lo que es el separador de compartimento y trazamos una raya y cortamos a esa altura. Es bastante sencillo ya que es tipo corchopán y se corta bastante fácil. Colocamos el compartimento justo después de los cables de la PSU. En esa parte será el compartimento para los cables y toda esta parte es un compartimento que podremos tener nosotros para guardar cosas, aunque voy a pasar otro separador para proteger el ventilador. Así como vemos, al subir y bajar la tapa, el ventilador queda protegido en su propio compartimento y separado del otro que utilizaremos para llevar cierto tipo de cosas, como puede ser el propio cable de la estación de carga, cables USB, etc.